Buenos días, distinguidos y apreciados estudiantes, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente en este salón virtual. Agradecerles desde ya a todos y cada uno de ustedes su presencia en este salón de clases y por lo tanto, desde ya vamos a proceder a trabajar con nuestra clase que corresponde a la semana número 5 y de la cual vamos a trabajar la reforma al auto de procesamiento y la revisión de las medidas de coerción. Asimismo, dentro de esta clase también vamos a conocer lo relacionado a, a la discrepancia y la audiencia de discrepancia y en qué consiste la misma. Por lo tanto, entonces, distinguidos amigos, vamos a dar por iniciada nuestra clase. No obstante a ello, pues les voy a requerir, si ustedes pueden confirmarme si existe algún tipo de problema con la comunicación o con la presentación, específicamente el sonido, toda vez que hoy también vamos a estar trabajando con audios en marco al curso, a efecto pues de poder explicar de mejor manera nuestra clase. Entonces, si ustedes me pueden confirmar, yo los veo en breves minutitos, en 2 minutitos, ustedes me pueden confirmar, yo estoy con ustedes en breve. Nuestro presente curso, pues desde ya agradecerles a todos los compañeros que han identificado que no existe problema de comunicación y entonces vamos a proceder a trabajar lo relacionado a nuestra clase número 5. No obstante a ello, pues vamos a identificar cuáles son nuestros objetivos en clase. Y nuestro objetivo en clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca de las diligencias que deben realizarse para reformar el auto de procesamiento y la revisión de las medidas de coerción que sean impuestas al sindicado en marco al proceso penal. Es importante desde ya establecer que de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal, la única forma de poder reformar el auto de procesamiento es definitivamente a través de una audiencia a través de la cual las partes o los sujetos procesales van a manifestarse. Expliquemos y ya les voy a identificar el por qué y por favor, en la presente clase vamos a reproducir el audio de una audiencia de reforma al auto de procesamiento y una revisión de la medida de coerción que se llevan en forma simultánea, pero adicional a ello, también les voy a reproducir otra de revisión de las medidas de coerción en donde deniegan el acceso a las mismas. No obstante a ello, pues vamos a entender definitivamente qué es reformar el auto de procesamiento. Recordemos que de conformidad con el artículo 82 del Código Procesal Penal, y se recordarán ustedes la semana anterior, que identificábamos de que el juez es una de sus primeras resoluciones, ¿verdad? Y definitivamente consiste esta resolución en que el juez, otorga una falta de mérito de conformidad con el artículo 272 del Código Procesal Penal, que a bien les expliqué oportunamente en qué consistía, o en este caso, pues, otorgar un auto de procesamiento. Y es que el auto de procesamiento no es más que este auto a través del cual se le otorga un plazo de investigación al Ministerio Público previa a la presentación del acto conclusivo. Pero el auto de procesamiento, de conformidad con el artículo 321 del Código Procesal Penal, perdón, sí, 321 del Código Procesal Penal, a bien nos identifica pues que efectivamente se debe de cumplir con requisitos y definitivamente la calificación legal de conformidad con el artículo 321, la calificación legal del delito que definitivamente ha cometido el sujeto procesal. Por lo tanto, entonces, definitivamente vamos a establecer y vamos a determinar que efectivamente solo podrá dictarse, en este caso, un auto de procesamiento después de que la persona sea indagada. Es decir, olvidémonos acá ya de la primera declaración y acá ya estamos en una etapa procesal a través de la cual existe un auto de procesamiento, pero se pretende reformar o modificar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que se pretende es modificar la calificación legal, pero para que estas circunstancias o estos supuestos puedan llevarse a cabo, sí, definitivamente
deben haber variado las circunstancias. De conformidad con la investigación, pueden variar las circunstancias de la comisión del delito, porque recordemos que, de conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Penal, su finalidad o la finalidad del proceso penal es efectiva y eficazmente, recordarán ustedes que la averiguación de la verdad. Y por lo tanto, entonces, el auto de procesamiento es esta forma a través de la cual se cambia el tipo penal. Es decir, hay una modificación a las circunstancias que van a motivar el proceso que efectivamente se está iniciando. Por lo tanto, entonces, ¿cómo es el desarrollo de la audiencia? Vamos a reproducirles ahora mismo el marco del audio en cuanto a la audiencia de reforma, el auto de procesamiento, y conforme vaya avanzando el mismo, al igual que la semana anterior, pues vamos a ir procurando explicar de la mejor manera el ámbito a través del cual se está llevando a cabo, y por lo tanto, pues les voy a requerir a todos que al iniciar el audio me confirmen si logran escuchar bien, si hay algún tipo de problema con la comunicación, y en caso lo haya, pues definitivamente lo vamos a corregir, y en caso no lo haya, pues definitivamente vamos a proceder a llevar a cabo nuestra audiencia. Entonces, por lo tanto, voy a colocar ahora mismo el audio para que ustedes puedan escucharlo y me confirmen si existe algún problema de comunicación. Muy buenos días, señores, señoras. Para el día de hoy, 7 de marzo del año 2017, se fijó audiencia dentro del proceso identificado con el número 1187-2016-2349, en el cual se ha ligado a proceso al señor Pedro García Cacó como sindicado. Se hace constar que esta audiencia da inicio en sala 6 cuando son exactamente las 11 horas con 46 minutos. Se establece la presencia de los sujetos procesales en representación del Ministerio Público, la abogada Dulce Dairin Azucena Copón Ciney. Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes a los presentes. Buenas tardes. También se encuentra presente don Mario Ángel Reynoso Cochagil como abogado defensor. Bienvenido. Buenos días, honorable juzgadora, y a todos los presentes. Y don Luis Abel Uriza Rodríguez, también en ejercicio de la defensa. Buenos días, técnica. honorable juzgador, y a todas las personas presentes en esta sala de audiencias. Y se encuentra presente don Pedro García Cacó. Muy buenos días, señora jueza. Muy buenos días a todos. Buenos días, señores. Damos inicio a esta audiencia. Ha sido solicitada por la defensa técnica en aras de que se conozca la posible reforma al auto de procesamiento y con ello también la discusión de la revisión de las medidas de coerción. Señores abogados, les voy a pedir si van a individualizar quién de los dos va a ejercer la defensa técnica en este momento para poder escuchar sus argumentaciones. Honorable juzgadora, voy a tomar yo la palabra en este momento. Gracias, licenciado Uriza. Por favor, haga sus argumentaciones. Muchas gracias, honorable juzgadora. Basado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, como también basado en el artículo 14 y 20 del Código Procesal Penal, y como también, honorable juzgadora, basado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, con fecha 24 de enero del año 2017, esta representación, conjuntamente con el abogado que me acompaña en este momento, solicitamos la reforma del auto de procesamiento y asimismo la revisión de la medida de coerción a favor de mi patrocinado, el señor Pedro García Cacó. ¿Por qué, honorable juzgadora? El día 13 de enero del año 2017, el honorable juzgador del juzgado de turno de primera instancia penal de femicidio de aquí del municipio y departamento de Guatemala, dicta auto de procesamiento en contra de mi patrocinado, el señor Pedro García Cacó, por el delito de violación con agravación de la pena. Esta representación, honorable juzgador, haciendo uso de su defensa material,
solicito que toda vez, honorable juzgadora, que el artículo 320 del Código Procesal Penal establece que la reforma del auto de procesamiento puede ser solicitado de parte o de oficio. En esa virtud, honorable juzgadora, esta representación pues solicita a usted que sea reformado el auto de procesamiento dictado el día 13 de enero del año 2017. En el sentido, honorable juzgadora, de que si bien es cierto, pues mi patrocinado quedó ligado para el delito de violación con agravación de la pena, regulado en los artículos 173 y 174. Toda vez, honorable juzgadora, de que el honorable juez en su momento pues hizo alusión que, como lo establece el artículo 174 en sus numerales 4 y 5 del mismo cuerpo legal, es en sentido de que según las investigaciones y las declaraciones de la agraviada, de la señorita Vilma Lucrecia Tecusi, manifestó que mi patrocinado pues era familiar de ella, y asimismo pues prácticamente se ha dilucidado que a raíz de dicha violación pues quedó en estado de embarazo, y asimismo producto de esa violación nació un bebé. En ese sentido, honorable juzgadora, si bien es cierto, usted tuvo bien escuchar las declaraciones en Cámara GCL el día 3 de marzo del año 2017, declaraciones que presta directamente en anticipo de prueba la señorita o señora Vilma Lucrecia Tecusi, y se ha determinado que mi patrocinado pues no es pariente de la señorita Vilma Lucrecia Tecusi, como también, honorable juzgadora, mi patrocinado ese mismo día en esta sala de audiencias también da su anuencia para que se investigue, y asimismo pues se lleva a cabo la extracción de sangre para determinar si existe el parentesco entre el niño antes mencionado, y asimismo, honorable juzgadora, como estamos en una etapa preparatoria, en una fase de investigación, no se ha determinado plenamente si existe esa agravación de la pena, por lo que esta representación considera que, con los argumentos antes planteados y que usted tiene pleno conocimiento, se ha reformado el delito de violación con agravación de la pena, y toda vez que quede únicamente por el delito de violación regulado en el artículo 173. También, al mismo tiempo, honorable juzgadora, al estar reformado dicho delito, que sea revocada la prisión preventiva, y asimismo pues que se entre a conocer la revisión de la medida de coerción regulada en los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal. ¿Por qué, honorable juzgador? El artículo 259 del Código Procesal Penal, en su segundo párrafo, se establece lo siguiente. Bueno, solo para ir haciendo referencia, pues han escuchado ustedes pues el punto toral a través del cual la defensa ha instado, en este caso, su defensa técnica, valga la redundancia. Este aspecto es importante y es vinculante, tomando en consideración que efectivamente es, en este caso, un menester del ejercicio de la defensa, pues cambiar el tipo penal, y definitivamente en el desarrollo de la audiencia. Si bien es cierto, me preguntará alguien, mire, pero ¿dónde se fundamenta ese orden lógico? Pues obviamente el orden lógico pues se lleva a cabo en este caso pues por logicidad, y definitivamente la ley no le va a establecer cuál es el orden de la audiencia, pero es simple, ¿verdad? Definitivamente ustedes saben de que ya escucharon de que el juez ya indicó motivo, razón de la audiencia, concedió la palabra al defensor o al Ministerio Público, en este caso fue a la defensa, para que planteara sus razones a través de las cuales insta esta reforma al auto de procesamiento. Definitivamente ahora mismo están escuchando ustedes de que la defensa técnica está instando ahora mismo una revisión de las medidas de coerción. Vamos a escucharlo, pero después de concluir les voy a explicar en qué consiste básicamente la medida de coerción, que definitivamente ya luego de haber escuchado el audio, pues va a ser un poco más fácil comprenderlo, y por lo tanto, entonces vamos a entender. Ojo, en este tipo de audiencias, sí, se puede pedir. Sí, definitivamente, si se pide una reforma al auto de procesamiento y la persona se encuentra a través de una medida de coerción, que es la prisión preventiva,
por prohibición legal del delito. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 264 del Código Procesal Penal, existen delitos que tienen prohibición legal para el otorgamiento de medidas sustitutivas. Por lo tanto, el ámbito a través del cual puedan llevarse las medidas sustitutivas, pues definitivamente nos va a conllevar a que, de conformidad con la investigación, tal cual lo manifestó el abogado defensor, ustedes escucharon de que estamos en un momento o en una etapa eminentemente preparatoria. Acá un compañero nos pregunta que tiene una duda que para la reforma del auto de procesamiento debe solicitarse nueva audiencia en la fase preparatoria, o es la audiencia de fase preparatoria. No, esta audiencia es antes de la audiencia de etapa intermedia, y es que de conformidad con la ley, específicamente el mismo artículo 320 del Código Procesal Penal, ojo, de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal, vamos a establecer el momento o la condición y el límite de plazo a través del cual puede instarse esta audiencia. Por lo tanto, dice que definitivamente se puede solicitar el auto de procesamiento después de que se indaga a la persona, y podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria. ¿Cuál es la fase preparatoria, amigos? La fase preparatoria es todo el periodo, el tiempo, el espacio, la temporalidad a través de la cual se está llevando a cabo la investigación. Es decir, que puede ser de 1 a 3 meses si la persona se encuentra con una medida de coerción de prisión preventiva, o de 1 mes a 6 meses de conformidad con el plazo que se haya otorgado en la primera declaración. Esto es importante, esto es pertinente y debe de ser reformado el mismo antes de la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público, o incluso de la discusión de la misma, porque definitivamente en la discusión de la misma pues ya no va a tener sentido, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? Yo, de hecho, lo he visto en audiencias en las que he tenido que estar, y que efectivamente sucede que por la temporalidad de los casos, o la temporalidad que existe entre audiencia y audiencia, me he encontrado en el límite a través del cual el órgano jurisdiccional no puede conocer en tiempo anterior, y señala como audiencia para reforma al auto de procesamiento el día de la audiencia de conocimiento de etapa intermedia. ¿Qué sucede? Normalmente el órgano jurisdiccional, obviamente por el derecho de audiencia y porque se ha pedido, pues le da la palabra a los sujetos procesales, y todos los sujetos procesales nos manifestamos al respecto. Sin embargo, muchos jueces, al concluirse la audiencia, pues son del criterio y establecen de que ya no puede ser reformado, toda vez de que se va a discutir en ese mismo acto una audiencia de etapa intermedia, y como consecuencia de ello, donde se va a decidir si efectivamente la acusación va a ser vinculante en cuanto al conocimiento del posible debate. Por lo tanto, entonces vamos a continuar y con ello, pues espero haberle podido contestar al amigo su respectiva pregunta que nos ha hecho, que a bien es una pregunta bastante vinculante, toda vez que efectivamente debemos de entender lo de que la fase preparatoria, o sea, no es de que exista una audiencia de fase preparatoria. La fase preparatoria es el tiempo, ¿verdad?, a través del cual se está llevando a cabo la investigación. Entonces vamos a continuar con el audio, y por favor, si hubieran dudas, realícenlas, y yo oportunamente voy a estarlas contestando en marco al presente curso. El artículo 259 establece prisión preventiva, y en su segundo párrafo establece que la libertad no debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Como también, honorable juzgadora, como se establece en los artículos antes mencionados, en los artículos 276 y 277, donde se establece el artículo 276, el carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable aún de oficio. El artículo 277 establece que la revisión al pedido del imputado, el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral
a la cual serán citados todos los intervinientes. Honorable juzgadora, esta representación considera que en virtud de que la señorita Vilma Lucrecia Tecusic ha prestado su declaración en anticipo de prueba en Cámara Gesell, como también, honorable juzgadora, mi patrocinado pues también ha dado su anuencia para diligenciar la extracción de sangre. Esta representación considera que ya se desvanece el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, regulado en los artículos 262, como también regulado en el artículo 263 del Código Procesal Penal. En ese sentido, honorable juzgadora, esta representación pues le va solicita que sea revocada dicha prisión preventiva y que mi patrocinado sea beneficiado con medidas sustitutivas reguladas en los artículos 264, honorable juzgadora, en el sentido de que esta representación pues le solicita a usted si tiene bien reformar el delito de violación agravada por el delito de violación, y si es de su buen saber y entender que sea reformado dicho delito, que se le autoricen las siguientes medidas, como es el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia, la obligación de presentarse periódicamente al tribunal o la autoridad que usted designe, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal, como también, honorable juzgadora, la prohibición de comunicarse con las personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa, y asimismo, honorable juzgadora, que se le ponga una caución económica de acuerdo a la capacidad económica de mi patrocinado o de acuerdo a lo que usted pueda establecer. Y para eso, honorable juzgadora, para desvanecer el peligro de fuga, le voy a poner a usted documentos que garanticen el arraigo de mi patrocinado, como lo es un recibo, una factura emitida por Energuate de Guatemala, donde se consta prácticamente que está en nombre del señor Vitalino García Toc, padre de mi patrocinado, y donde reside en la aldea San Gabriel, municipio de San Miguel Chica, Salamá. Asimismo, honorable juzgadora, le voy a poner a la vista una constancia del infraestructura director de la Escuela Oficial Rural Mixta Barrio San Juan, aldea San Gabriel, Paxuf, municipio de San Miguel Chica, departamento de Baja Verapaz, donde hace constar el portador. Manifiesta que Pedro García Cacoc, de 22 años de edad, quien se identifica con su documento personal de identificación PUI 2667, espacio 44.958, espacio 1503, que es vecino de dicha comunidad de San Gabriel, Paxuc, San Miguel Chica, Baja Verapaz, y es una persona de su conocimiento, por tal que él ha estudiado en el centro que dirijo y ha demostrado ser una persona entusiasta, colaborador y de escasos recursos económicos. Como también, honorable juzgadora, le voy a poner a la vista otra carta firmada por el señor Moisés Cuchún Rojas, prácticamente donde él también manifiesta que mi patrocinado pues es una persona que es honorable, y asimismo, honorable juzgadora, le voy a poner a la vista la carencia de antecedentes policíacos emitidos por la Dirección General de la Policía Nacional Civil, donde se establece que mi patrocinado pues nunca ha tenido problemas con la ley y nunca ha sido puesto a disposición. Como también, honorable juzgadora, le voy a poner a la vista un recibo, una carencia de antecedentes penales extendida por el organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, donde se establece que mi patrocinado pues nunca ha sido sentenciado por delito alguno, por lo que esta representación considera que se desvanecen los dos peligros procesales mencionados anteriormente, como es el peligro. Gracias, muy amable. Bien. Después de haber escuchado las argumentaciones y el fundamento jurídico del señor abogado, corro audiencia a la señora abogada del Ministerio Público para que se pronuncie en cuanto a estas solicitudes, ambas. Gracias, señora juez. Esta representación, en base a lo manifestado por la defensa técnica, hace referencia, honorable juzgadora, que el día 3 de marzo del año 2017 fue realizada la declaración en anticipo de prueba de la agraviada en el presente caso, en el cual, honorable juzgadora, ya hace referencia de que los hechos suscitados el día 12 de noviembre del año 2014 fueron hechos en los cuales el sindicado tuvo acceso carnal con la agraviada
a la fuerza. Y además, honorable juzgadora, ella hace referencia de que en esa ocasión, producto de la violación referida, ella resultó embarazada. Y en esa misma audiencia, honorable juzgadora, se realizó también la extracción de sangre para el cotejo debido. Y honorable juzgadora, tal como lo establece la defensa técnica, aún no se cuenta con los resultados de dicha diligencia para en cuanto a establecer si el niño que de nombre Esdras Emanuel Tecusic, hijo de Vilma Lucrecia Tecusic, efectivamente es hijo del señor sindicado Pedro García Cacoj, y en tal virtud, honorable juzgadora, que no se cuenta con los resultados de dicha diligencia, no se puede establecer en este momento si en realidad el señor Pedro García Cacoj es padre biológico del menor Esdras Manuel Tecusic, y en tal virtud, honorable juzgadora, en este momento no se podría dar ninguna reforma al tipo penal que se le ha impuesto al señor Pedro García Cacoj, el cual es de violación con agravación de la pena, toda vez, honorable juzgadora, que no se ha logrado determinar este resultado, por lo que esta representación se opone a la solicitud planteada por la defensa técnica en cuanto a la reforma del tipo penal y dejarlo solamente a violación, porque, honorable juzgadora, como he hecho referencia, no se cuenta con los resultados y en este momento no se podría dar ningún tipo de reforma, en virtud de que no se ha logrado establecer si en realidad el señor Pedro García Cacoj es padre biológico del niño Esdras Emanuel Tecusic, resultado de la violación de la agraviada Vilma Lucrecia, quien figura como agravada en el presente caso. Y asimismo, honorable juzgadora, en cuanto a la revisión de la medida, si en caso se llegara a dar la reforma, esta representación se opone a la revisión de la misma, toda vez, honorable juzgadora, que si bien es cierto, se ha logrado establecer el arraigo del sindicado en el presente caso, existe aún el peligro de fuga, toda vez, honorable juzgadora, que no ha concluido la etapa preparatoria, toda vez que el acto conclusivo está fijado para presentarse el día 13 de marzo del año 2017. Y aparte de eso, honorable juzgadora, vía telefónica, esta representación se ha logrado comunicar con la parte agraviada y por ese medio ellos nos han hecho ver de que tienen miedo de que la persona sindicada en el presente caso pueda recobrar su libertad, toda vez que han sido víctimas de amenazas por parte del hermano del señor Pedro García Cacoj, en el cual ellos les hacen saber de que si en algún momento el señor Pedro García Cacoj recobra la libertad, ellos se tendrían que atener a las consecuencias por haber puesto la denuncia respectiva. Eso lo manifiesta la madre de la agraviada del presente caso vía telefónica, honorable juzgadora, y en esa virtud y en lo establecido en el protocolo de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en el cual se establece que toda mujer tiene derecho a tener una vida libre de violencia y amenazas, esta representación se opone directamente, toda vez que no se ha logrado desvanecer el peligro de obstaculización a la verdad contenido en el artículo 213 del Código Procesal Penal de Guatemala, puesto que al momento de que el sindicado lograra recuperar su libertad puede influir de alguna manera en los testigos o los peritos, para que ellos se comporten de una manera desleal o reticente en cuanto a la sustentación del presente proceso. Y para terminar, honorable juzgadora, solo para resumir, esta representación se opone tanto a la reforma del auto de procesamiento, según lo establecido en el artículo 320 del Código Procesal Penal y en el artículo 173 y 174 del Código Penal de Guatemala, y asimismo también se opone a la revisión de la medida, en virtud de que se opone a la reforma del auto de procesamiento. Y al oponerse a la reforma del auto de procesamiento, se está tomando en cuenta de que el delito es de violación con agravación de la pena y no puede darse una revisión. Muchas gracias.
Gracias, abogada. ¿Me quiere poner a la vista la carpeta ministerial donde obra la imputación de cargos que se le hizo a esta persona al momento de ligarla al proceso? Si me la permite toda, se lo voy a agradecer. Gracias. El 13 de enero del año 2000, de plantearse el requerimiento después de que se haya dictado el auto de procesamiento y hasta antes de que se haya presentado el acto conclusivo por parte del Ministerio Público. En esta causa, tal y como lo ha indicado el señor abogado defensor, a la luz del artículo 320 del Código Procesal Penal, se ha solicitado la reforma al auto de procesamiento con objeto de que se cambie la calificación jurídica que provisionalmente se le otorgó a los hechos por los cuales fue ligado a proceso a la hora sindicado, señor Pedro García Caco. En su momento procesal oportuno, la señora juez Lisbeth Elizabeth estableció que ligaba a proceso a la hora sindicado por el delito de violación con agravación de la pena. Y ciertamente fue el día 13 de enero del año 2017. En ese orden de ideas, al momento de ligarlo a proceso, también se discutió sobre las medidas de coerción que debían de imponerse, dictando un auto de prisión preventiva. En ese orden de ideas, al momento de hacer su planteamiento, el abogado ha instado que se decrete conjugar la reforma del auto de procesamiento porque no existen elementos de convicción con los cuales se pueda acreditar la probabilidad de la agravante. Sin embargo, también hizo mención de que ya con anterioridad se llevó a cabo una diligencia de extracción de fluido sanguíneo con el propósito de poder ser cotejada esta evidencia con la muestra extraída. La muestra extraída del niño menor de edad, Edras Tekucik, con la muestra extraída del señor sindicado. Esa diligencia se llevó a cabo recientemente en esta sede judicial y en efecto lo que se pretendía era establecer esa certeza de filiación entre el sindicado y el menor procreado por la menor agraviada. Al momento de analizar la necesidad de modificar la calificación jurídica provisional, es una facultad que la ley otorga, pero para poder acceder a una reforma, ya sea para empeorar la situación del sindicado haciendo una calificación más grave o para minorizar su situación haciendo una calificación por un delito menos grave, deben de aportarse medios idóneos con los cuales se desvirtúe razonablemente la calificación provisional. En este caso, ciertamente se llevó a cabo esa pericia, pero todavía no se cuenta con el elemento razonable que hiciera modificar esas circunstancias por las cuales se le ligó por el delito de violación con agravación de la pena. Y esencialmente contemplo que se agrava la pena a tenor de lo establecido en el artículo 174 del Código Penal guatemalteco, donde se establece la probabilidad de que producto de una acción delictiva se haya causado el embarazo o se haya cometido dicha acción en contra de una mujer que haya estado en estado de embarazo o de gravidez. En el presente caso, se dio el plazo de 6 semanas al Instituto Guatemalteco, al Instituto de Ciencias Forenses, para que emitiera el dictamen correspondiente. Es decir, todavía no se tiene la certeza en cuanto a que se haya desvirtuado la probabilidad de paternidad del señor sindicado en cuanto al menor Edras Tekucik, que es esa esencialmente la agravante que el Ministerio Público le imputó al sindicado al momento de ser ligado a proceso. Por tanto, a consideración de esta juzgadora, todavía no se cuenta con los elementos objetivos para poder variar la calificación jurídica. Y en ese sentido, la solicitud formal de reformar el auto de procesamiento solamente al tipo penal de violación, considero que ha sido un poco prematura,
la solicitud planteada por el honorable abogado defensor, porque no concurren esas circunstancias modificadas que pudieran modificar la calificación jurídica que provisionalmente se le diera en primera audiencia. Por tanto, a tenor del artículo 320 del Código Procesal Penal, fundamentalmente en el artículo 3, 5, 11 y 11 bis del Código Procesal Penal, al momento de resolver sobre la reforma al auto de procesamiento, esta juzgadora estima que no se ha acreditado razonablemente la circunstancia que haga modificar esa calificación jurídica y por esa razón debe de decretarse no al lugar. Existe la probabilidad, pero en este momento, sin contar con el resultado objetivo de esa pericia, no es posible hacer esa modificación en los términos relacionados. Se notifica esa declaración de no al lugar a la reforma al auto de procesamiento y paso ahora a analizar la probabilidad de la reforma de la revisión de las medidas de coerción. Estando contemplada la agravación de la pena para el delito de violación en el artículo 264 del Código Procesal Penal, estimo que discutir la reforma, la revisión de las medidas de coerción queda excluida, puesto que el artículo 264 en su último párrafo establece que la violación agravada no tiene la posibilidad de gozar de una medida sustitutiva a la prisión. En esas circunstancias, tanto la revisión como la reforma han de ser consideradas no al lugar. Quedan debidamente notificados de la resolución que en esta audiencia se ha adoptado, esta última de la revisión de las medidas de coerción, tal y como lo establece el artículo 277. Es un derecho de la defensa y del sindicado el requerir en cualquier etapa del proceso la revisión de las medidas de coerción. Y como único requisito el legislador ha establecido que hayan variado las circunstancias que originaron la aplicación de la medida. Bueno, como bien han podido escuchar ustedes, pues básicamente lo que entra a conocer el órgano jurisdiccional, pues es la reforma al auto de procesamiento, pues al continuarse por el delito de violación agravada, pues existe una prohibición legal para el otorgamiento de las medidas sustitutivas. Por lo tanto, entonces vemos cómo efectivamente la señora juez hace un análisis bastante vinculante y esto es para que lo tomen ustedes en cuenta. Específicamente, por ejemplo, acá el compañero nos hace una consulta, establece y nos dice que según el artículo 4, según numeral 4, el artículo 174, establece claramente que cuando se produzca dicho estado de embarazo como consecuencia del delito y al momento de la audiencia no se ha podido probar que efectivamente el embarazo y posteriormente el nacimiento del hijo. Es que ahí es donde radica el punto toral. Digamos, lo que evidentemente hay es un embarazo. Eso es indudable, es definitivamente que está embarazada la persona, es indudable. El asunto es que efectivamente para que varíen las circunstancias, no solo basta con que se haga el examen correspondiente de ADN, sino que debe de existir el resultado, pues al existir el resultado del examen, entonces aquí sí vemos que efectiva y eficazmente, pues se cumple con los presupuestos legales. ¿Qué presupuestos legales? A bien definitivamente estableceríamos de que no se cumple con este ámbito a través del cual, pues la persona quedó embarazada producto de la violación. Y ahí entonces donde debemos de ir comprendiendo y que definitivamente mi interés es que ustedes también en este caso o en marco a lo presente puedan comprender cuál es el objeto, ¿verdad? Si se dieron cuenta, pues definitivamente tanto la defensa como el Ministerio Público hicieron sus argumentos válidos desde cualquier punto de vista y definitivamente en este caso, al establecerse de que no existe o definitivamente no se accede, definitivamente no se accede a los peticionados, pues definitivamente el órgano jurisdiccional pues queda a criterio de él pues limitado en cuanto a su resolución.
de esa cuenta, definitivamente, si no accede, pues obviamente no cambia el tipo penal. Pero me preguntará alguien, ¿qué pasa si el juez accede a la reforma al auto de procesamiento? Pues definitivamente lo que procede es que efectiva y eficazmente, ojo, efectiva y eficazmente, el juez va a cambiar el tipo penal encuadrando la conducta del sindicado en marco definitivamente al proceso. Por lo tanto, entonces comprendemos, ¿verdad?, que efectivamente el juez o la juez en este caso ha resuelto denegando la petición. Bueno, nos pregunta acá una compañera, Leslie, dice que en este caso aún no se sabe si el niño es o no el del sindicado, ya que aún no tenemos resolución del examen realizado. Sí, efectivamente, lo que sucede es de que acá, digamos, me dirán ustedes, mire, pero el artículo 14 nos establece el ámbito de la presunción de inocencia, y sí, tienen ustedes toda la razón. El asunto es, y ojo con lo que les voy a decir, ¿de dónde se motiva? De posibilidades. Recordemos que del auto de procesamiento deriva de una primera declaración. Cuando hablamos de esa primera declaración, no podemos establecer de que desde ya una presunción de inocencia, porque si no a todas las personas pues se les presume inocentes y no se les liga a proceso. El asunto es que los hechos, que definitivamente, miren ustedes, bueno, ¿qué garantía o qué certeza tiene el juez que efectivamente la persona fuera que violó y embarazó a la menor? Bueno, lo que sí es cierto es que sí la violó. Digamos, eso es lo que el Ministerio Público ha presentado como hipótesis. Y eso es algo que no puede, digamos, es algo ineludible, es algo que efectivamente el ente investigador, pues así lo ha determinado, definitivamente la víctima ha identificado a la persona como que es la persona que le ha violado o la que le ha causado daño, pero particularmente de lo que no se sabe y lo que falta es la certeza de que si efectivamente el producto de embarazo deriva efectivamente de la violación. Ahora, ¿por qué el punto sigue siendo, en este caso, por así decirles, contrario incluso a los intereses del sindicado? Esto es definitivamente, amigos, porque efectivamente estas circunstancias de modo, tiempo y lugar es lo que arrojan y es lo que establecen que efectivamente la persona fue violada, es identificado el sindicado y que particularmente la consecuencia de esa violación fue el embarazo, pero la certeza de que sea aún no existe. Pero ojo, en esta audiencia tampoco estamos discutiendo de pruebas, no estamos discutiendo de nada más que de probabilidades, y por eso lo hace a bien saber la juez. Ella no puede acceder porque, digamos, con el argumento que llegó la defensa es con exactamente el mismo argumento que había al momento de la primera declaración. Y esto se los hago saber porque efectivamente, si analizamos de fondo, las circunstancias no variaron desde la primera declaración. Lo único que ha cambiado es que ya le hicieron una prueba de ADN a la persona, pero no hay resultados. Por lo tanto, definitivamente no podemos determinar que efectivamente se haya cometido el ilícito. Bueno, definitivamente esta vez aquí, José, que de todos modos esta grabación de la pena, ya que violar embarazó, no, vamos a ver. ¿Qué pasa? Ya hablamos del artículo 14. Establece acá, entonces, es que si se presume su inocencia porque aún no ha sido sentenciado, pero el abogado defensor tiene que probar esa inocencia. Bueno, recordemos de que nuestro sistema penal es eminentemente acusatorio y no inquisitivo, ¿verdad? Consecuencia de ello, entonces, evidentemente, vamos a comprender que efectiva y eficazmente, pues definitivamente el ámbito de la inocencia, pues sí se va a garantizar. Obviamente el ámbito a través del cual ya una persona se encuentre procesada, esto aquí va a cambiar el ámbito de la objetividad del Ministerio Público, porque el Ministerio Público ya va a tener un interés en particular. ¿Y cuál va a ser ese interés en particular? Me preguntará alguien. Bueno, podemos nominar como interés particular el ejercicio de la acción penal pública que le garantiza la Constitución Política de la República en el artículo 251. Bueno, Freddy dice, pero la duda en este caso favorece al reo, siempre que la acción del victimario se dio porque su participación se vio dilucidada ante un órgano jurisdiccional.
miren, lo que pasa es de que, por ejemplo, acá nos comenta un compañero que faltó entonces escuchar la primera declaración. Y no es necesario, digamos, por ejemplo, nosotros debemos de comprender que estas audiencias o este tipo de audiencias son eminentemente técnicas. Por lo tanto, y cuando les hago referencia al ámbito técnico, quiere decir que efectivamente de las mismas vamos a tener que comprender solo la interpretación de los motivos. Y es que efectivamente, en este caso, pues definitivamente para que varíen, y es que ese es el asunto, para que varíen las circunstancias, es que las situaciones ya sean distintas a las de la primera declaración. Obviamente, me dirán ustedes, miren, pero en la primera declaración pudieron haber dicho otras cosas, sí, pero realmente, ¿cuál es el ámbito? El ámbito es que la persona, y si lo lograron ustedes escuchar de conformidad con lo que argumentó la defensa, el ámbito es de que la persona efectivamente sufrió una violación y derivado de eso quedó embarazada. Pero el punto es que no se sabe, no se ha determinado si efectiva o eficazmente fue la persona quien le ha hecho ese daño. Sin embargo, ella como víctima ha sido el que identifica a su victimario y consecuencia a ello, pues no es que no exista una protección en favor del sindicado. Claro que la existe porque se le están garantizando sus derechos constitucionales, su derecho de audiencia y demás, pero definitivamente acá establecemos pues de que efectivamente continúa en este caso, no duda, definitivamente sigue estableciéndose los mismos elementos de la primera declaración y que esos no variaron, la misma juez lo explica. Bueno, dice entonces, pero entonces en este caso está la demanda, no, es una denuncia de violación la cual está respaldada por el Ministerio Público, pero aún se tendría que esperar la validación de la prueba de ADN para saber si es o no hijo del denunciado para poderle sentenciar. Miren, pues lo que pasa es que de momento estamos en una fase de investigación. Digamos, no podemos saltarnos o variar los aspectos porque efectivamente, en este caso, estamos estableciendo que el ámbito del conocimiento de la verdad, de conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Penal, se va a ir derivando definitivamente de los diligenciamientos que se estén llevando a cabo. Digamos, la persona, si bien es cierto, me dirán ustedes de que puede ser o en algún momento se encontrará ya sentenciada al obtenerse el resultado de ADN, pues no necesariamente. Recordemos de que el resultado puede establecer esas condiciones, pero realmente el momento a través del cual se lleva a cabo una posible sentencia no es ni siquiera en la audiencia de etapa intermedia, sino que es, en este caso, hasta un debate oral y público. Por lo tanto, es necesario, pues, que definitivamente ustedes empiecen a establecer y determinar también las etapas procesales. Recuérdense que eso lo vieron también ustedes oportunamente en marco a su curso de Derecho Procesal Penal 1. Es decir, no nos tenemos que perder en las etapas procesales. Acá solo estamos hablando todavía de un procedimiento preparatorio. ¿Por qué se le llama preparatorio? Porque se está preparando todos los medios de investigación, todos los diligenciamientos de investigación que oportunamente van a ser vinculantes en cuanto a la forma de resolver el proceso o definitivamente de conocer la verdad. Bueno, la revisión de la medida de coerción, entonces, ¿qué es? La revisión de la medida de coerción es una diligencia que tiene por objeto que el sindicado pueda gozar de la modificación a las medidas de coerción. Definitivamente, acá este ámbito, pues, la medida de coerción se encuentra regulada en el artículo 277 y que definitivamente acá la característica es que hubieran variado las circunstancias primitivas. ¿Qué son las circunstancias primitivas? Por ejemplo, si la persona oportunamente no pudo acreditar su arraigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo modifico yo o cómo varío las circunstancias primitivas? Definitivamente acreditando el arraigo, porque ya hay cómo sustentarlo, hay cómo determinarlo y efectivamente este ámbito a través del cual se establece la revisión de la medida de coerción, quiere decir que puede revisarse la medida de coerción de conformidad
establecida en el artículo 259 del Código Procesal Penal, que corresponde a la prisión preventiva, o también pueden ser revisadas las medidas sustitutivas. Hay casos, por ejemplo, que duran mucho tiempo, ¿verdad? Específicamente, cuando las personas se encuentran en libertad, pues se suspenden las audiencias una y otra vez, y muchas veces a las personas les otorgan un arresto domiciliario. Recordemos que el arresto domiciliario es, obviamente, la circunscripción departamental, pero hay personas que necesitan salir a trabajar al interior de la República y solicitan, en este caso, pues que se les modifique esa condición, que se les dé permisibilidad, ojo, a que continúen las medidas de coerción, pero existe un cambio en este caso, un cambio existe efectivamente en cuanto definitivamente el sindicado, en este caso, se le accede a poder movilizarse al interior de la República, es decir, se le quita el arresto domiciliario y quedan siempre vigentes las demás medidas de coerción posibles. Bueno, establece, Tony, de que si existe algún tiempo para resultados peritales. Bueno, este tiempo definitivamente no, pues sinceramente no existe un plazo específico. El ente investigador normalmente le señala días y tiempos especiales, pero realmente estas diligencias también deben de ser o deben de realizarse en el periodo que se otorga para la presentación del acto conclusivo. Esto es importante porque, digamos, la ley no les va a fijar como que, mire, el INASIF tiene que dar resultados en 2 semanas, por decirles algo. No, normalmente es el ente investigador, ¿verdad?, quien ejerce esa función pública. Bueno, establece aquí Reginaldo que fue denuncia y posterior fue puesto a órgano jurisdiccional que emitió orden de detención o estado. Después del resultado de ADN del sindicado, sí cabe un auto de procesamiento, ya que sea a favor o agravar el tipo penal, por supuesto. Una vez se encuentre la resolución, obviamente aquí sí estableceríamos de que efectivamente ya pueden en este caso modificarse esas condiciones según lo que nos establece acá el compañero. También Reginaldo, el compañero Fer dice que es que en la violación aparentemente sucedió porque el abogado solo pidió cambiar el delito de violación con agravación de la pena o solo violación. Efectivamente, lo que pasa, compañero, es de que efectivamente en el caso de la violación, esa sí goza de medida sustitutiva, en cambio la violación agravada, no. Bueno, entonces para la revisión de las medidas de coerción, distinguidos y apreciados amigos, vamos a proceder ahora mismo. Les voy a reproducir un audio de cómo consiste o en qué consisten las mismas. Y efectivamente, a través de ellas, pues yo considero que vamos a estar llevando a cabo nuestro efectivo o cumplimiento, ¿verdad?, de nuestro programa por el día de hoy. Entonces, ahora en breves minutos les reproduzco un audio de medidas de coerción para que ustedes también comprendan cuándo solo es medida de coerción. Ahorita mismo les pongo el audio para que ustedes lo puedan escuchar. Vamos a dar un breve segundito, amigos, porque tengo problema con la reproducción del audio, pero ya lo voy a corregir. Ya lo vamos a corregir para que ustedes puedan escucharlo y en breves minutos lo vamos a estar identificando.
Un segundo, amigos, ya les voy a estar colocando el audio, es que tengo problema con la reproducción del mismo, pero ahora mismo se los voy a estar integrando. Permítanme unos breves segunditos que funcione el audio correspondiente. Ya ahora mismo, en breves segunditos se los coloco, amigos. Muy buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia señalada para el día de hoy, 8 de enero del año 2018. La audiencia está señalada para las 12 horas con 30 minutos para hacer revisión de la medida de coerción en el expediente identificado por el número 01.187-2017-02378, que se inscribe en contra de Marx Antonio Roche García, a quien se le procesa por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado. Aparece como víctima Edith Betania Romero Mango. Para el efecto pasamos lista de la persona que sanciona la misma por el representante del Ministerio Público, sin nombre. Es Eugenia Herrera Montenegro. Buenas tardes, honorable juzgador, y buenas tardes a todos los presentes. Gracias, abogado defensor, sin nombre. Gracias, señor juez. Luis Eduardo Morales. Auxilio de Marx Antonio Roche García, abogado de señor juez. Si le puede Marco Antonio, su nombre. Su nombre. Marx Antonio. Marx. Buenas tardes, honorable. Agraviada, su nombre. Edith Betania Romero. Licenciada psicóloga. Buenas tardes, Gracias, por favor, para pasarse los tengo el uso de la palabra al abogado defensor para que haga su solicitud. Gracias, señor juez, contralor y garante de los derechos constitucionales. Esta representación, conforme lo establece el artículo 277 del Código Procesal Penal, parece a solicitar la revisión de la medida de coerción, tomando en consideración que la medida de coerción ha sido realizada derivado de una prisión preventiva. Por lo tanto, las circunstancias primitivas que han motivado esa prisión preventiva han variado. A tal efecto, es menester de esta representación y hacer referencia a la judicatura que esa circunstancia primitiva es que no se ha acreditado efectivamente el arraigo de mi representado. Como consecuencia, conforme a los presupuestos procesales que para el efecto establece el artículo 262 del Código Procesal Penal, quiero hacer referencia a la judicatura que el arraigo del país, de mi representado, se pretende acreditar y se acredita efectivamente de la siguiente manera. Número 1. Mediante un contrato de arrendamiento de fecha 27 de diciembre del año 2017, el cual No le voy a dar lectura. no es necesario, bueno, en el cual efectivamente se hace referencia que la residencia del señor Marx Antonio Roche García es la 13 Avenida 10-78 de la zona 11, apartamento A, del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, aclarándole, señor juez, de que esta residencia ha sido variada a petición de mi representado, en virtud que el lugar en el cual él residía es en el que actualmente vive la denunciante. En ese sentido, para no variar ninguna circunstancia procesal, mi representado decidió realizar un contrato de arrendamiento, y para tal efecto, señor juez, le pongo a la vista contrato de arrendamiento, así como factura cambiaria de Empresa Eléctrica de Guatemala, en el cual consta que efectivamente la dirección 13 Avenida 10-78 de Guatemala, apartamento A, es el lugar en el cual mi representado tendrá su residencia. Aunado a ello, señor juez, los presupuestos procesales nos refieren que se debe de establecer la pena que se espera como resultado del procedimiento. En
ese sentido, señor juez, pues la pena de este proceso pues es una pena que conforme se ha podido conocer en la jurisprudencia, es una pena que puede ser inmutable. En consecuencia, es una pena que no es vinculante para que el representado se pueda dar a la fuga o no quiera comparecer más a esta judicatura. Asimismo, quiero hacer referencia, señor juez, que la conducta de mi representado ha sido idónea y digna para la sociedad, tomando en consideración que dicha persona anterior a este suceso no ha tenido antecedentes penales ni policiales. Por lo tanto, pongo a la vista, señor juez, boleta número 8.866.828, la cual es expedida por la Dirección General de la Policía Nacional Civil en fecha 4 de octubre del año 2017, en la cual obra que mi representado no tiene antecedentes policiales. De la misma manera, en fecha 4 de octubre, el organismo judicial, a través de la unidad correspondiente de antecedentes penales, emitió constancia en la cual refiere que a mi representado Marcos Antonio Roche García no le aparecen antecedentes penales, el cual a la presente fecha tiene carácter de vigente. Hablando al anterior, señor juez, si bien es cierto, la circunstancia primitiva ha sido el peligro de fuga, también quiero hacer una referencia en cuanto al peligro de obstaculización. Mi representado ha tomado en ese sentido la decisión de no continuar viviendo en el mismo lugar en donde sucedieron los hechos, razón por la cual con esto se pretende que mi representado demuestre que no va a destruir, modificar, suprimir o falsificar la prueba, especialmente la declaración de la agraviada. En ese sentido, señor juez, el periodo de obstaculización también se puede desvanecer en virtud que el periodo de investigación ha concluido. El Ministerio Público ha presentado su acto conclusivo correspondiente, en el cual ha hecho sus peticiones que oportunamente se van a discutir en el órgano de jurisdicción. Por lo anteriormente descrito, señor juez, considero a bien que conforme lo establece el artículo 264 del Código Procesal Penal, y específicamente en cuanto a lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se toma en consideración que la prisión preventiva no debe de ser una regla general. El sociólogo Enrico Ferri refería a lo relacionado a los sustitutos penales, y en este caso es vinculante, señor juez, que esta judicatura tome a bien, y mi petición la radico en que la judicatura, luego de habérsele acreditado los presupuestos procesales, tenga bien otorgar las medidas sustitutivas correspondientes siguientes. Número 1, el arresto domiciliario. Número 2, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de determinada persona. En ese sentido, señor juez, desde ya vengo a proponerle que dicha persona sea sometida al cuidado o vigilancia de Sonia Paola Lainez García, quien también se encuentra presente en la presente sala de audiencias, y quien puede ser habida y notificada en la 14 calle 11-36 de la zona 11, apartamento B, Colonia Roosevelt, del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, teniendo a bien, señor juez, acreditarle su residencia mediante el contrato de arrendamiento respectivo, que obra que su esposo Carlos Humberto Mor Chávez ha firmado con el propietario del bien inmueble, Francisco José Cetina Ramírez. Para tal efecto y para el criterio de esta judicatura, pongo a bien la documentación referida. Asimismo, señor juez, solicito, dentro de las medidas sustitutivas, se le otorgue la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público, derivado que el Ministerio Público tiene una identificación biométrica muy efectiva en la cual se puede demostrar la voluntad de mi representado, la comparecencia a dicho ente, que por lo menos cada 15 días comparezca a poner su impresión dactilar a efecto de determinar que efectivamente se encuentra cumpliendo con la medida sustitutiva que la judicatura oportunamente pueda otorgar. Asimismo, se le prohíba comunicarse con determinadas personas, en este caso para evitar de que haya un peligro de obstaculización, que pueda considerarse que pueda haber un vicio en cuanto a la declaración de la agraviada. Se le prohíba a mi representado la comunicación con la agraviada. De la misma manera, último punto, si la judicatura la considera oportuno, si lo considera pertinente, se le otorgue o se le exige una
una caución económica adecuada a mi representado, tomando en consideración que mi representado lleva aproximadamente más de 5 meses de encontrarse en prisión preventiva, lo cual le ha limitado tener un ingreso que pueda sustentar sus necesidades y que como consecuencia pues pueda ser efectiva dicha caución económica. Es por ello, señor juez, que mi petición se concretiza en la petición a las medidas efectivas antes. Gracias, honorable juzgador. En este sentido, esta representación realizando la carpeta ministerial, se pudo dar cuenta de que con el 15 de julio del 2017, el juzgado de turno se le dictó auto de prisión preventiva, en el cual para dictar auto de prisión preventiva tienen que fundamentarse en el protocolo de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En ese sentido, revisan la gravedad del hecho concreto, el riesgo de la víctima y la agresividad del imputado. En ese sentido, esta representación, revisando de conformidad con el artículo 277, no han variado las circunstancias primitivas que dictaron la prisión preventiva, toda vez que en el dictamen pericial de fecha 22 de mayo, en las conclusiones indicó el perito que no estuvo en peligro su vida por el tipo de lesiones, pero hicieron una ampliación en el cual se amplía en el sentido de que sí estuvo en riesgo la vida de la evaluada en consecuencia de la lesión que presentaba, toda vez que tenía una herida cortante superficial con resto de sangre seca de forma lineal en el cuello, de 6 centímetros de largo y 0.5 centímetros. Y ella refiere que le dije que te calmara, como le dijimos que no se enojó y empezó a corretear de la casa. Yo le dije que se esperara y como según lo estaba defendiendo, agarró un machete, me pegó con la espalda, me dio la punta en el cuello, puse las manos para defenderme y me lastimó. En ese sentido, esta representación se pone en las medidas de coerción por los antes indicados, atendiendo también los compromisos que tiene el Estado de Guatemala de garantizar la vida y la protección de toda persona de conformidad con el artículo 2 constitucional. Gracias. Tomando en consideración las peticiones hechas dentro de la presente audiencia, no obstante lo anterior, deseo escuchar a la grabadora. ¿Qué es lo que pide usted? No, ya lo digo que se acaba y es no, yo quiero estar con más tiempo. ¿Y dónde vive usted? Yo ya soy una mujer, pero me voy a ir a vivir a sin más. Bueno. Tomando en consideración las pertinencias en esta sala de audiencia, el juzgado resuelve, el juzgado segundo nacional de penalización penal, de delito de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, Guatemala, 8 de enero del año 2018, se tiene a la vista para resolver el proceso ya identificado que se sigue en contra de Marx Antonio Roche García, a quien se le procesa por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado. Considerando que para el día de hoy se aprobó audiencia para la revisión de la medida de coerción y conformidad que establece el artículo 277 del Código Penal. En su participación, el abogado defensor ha solicitado a este órgano de jurisdiccional medidas ejecutivas a favor de su patrocinado Marx Antonio Roche García, a quien se le procede por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. El juzgador, al correrle la palabra a la representante del público, se opone a que se le den medidas sustitutivas al procesado Marx Antonio Roche García por las circunstancias en que se cometió el hecho delictivo de violencia contra la mujer en su manifestación física
Tomando en consideración la petición hecha por el abogado defensor, quien se ha fundamentado en lo que establece el artículo 264 del Código Procesal Penal, que al hacer el examen de las figuras delictivas de las cuales se pueden dar medidas sustitutivas, el delito de violencia a la mujer en su manifestación física en el acto juzgado no tiene prohibición alguna para poder otorgar tales medidas. En el presente caso, atendiendo también la petición hecha por la defensora y el análisis hecho por el juzgador, tomando en consideración de que efectivamente el artículo 164 no tiene prohibición para que se pueda otorgar medidas sustitutivas a Marx Antonio Roche García. Pero en el presente caso hay que tomar en cuenta lo siguiente: lo relativo a lo que establece el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Deber del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida principal, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo de la persona. El artículo 3 dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. En el presente caso, al analizar la acusación que está planteada en contra del procesado, el juzgador también es de criterio, tal como lo ha manifestado la representante del Ministerio Público, cuando solo se refiere a golpes así, puñetones o moretones, el juzgado, pues yo soy del criterio que debe tomarse medidas sustitutivas. Pero en el presente caso, el juzgado se da cuenta de la forma como se cometió el hecho delictivo. Él hizo un arma cortante en donde quería cortarle el cuello del lado izquierdo, la agraviada con el afán de defenderse, metía las manos, ya que su intención era cortarle la cara. También le provocó lesiones en la ceja al lado derecho, en la espalda, al lado izquierdo, le cortó la palma de la mano izquierda y el dedo medio de la mano derecha. Le hizo lesiones en la rodilla izquierda y pierna al lado derecho, cuando la jalaba de las piernas para sacarla de la casa y le decía perra desgraciada. En ese caso, lo toma muy en cuenta la forma en que se comete el hecho delictivo. En ese caso, el jugador de llama no a apelar a la solicitud de revisión de la coerción, tomando las consideraciones que el jugador ya analizó de conforme a lo que establece el artículo 11 del Código Procesal Penal, como puede resolverse en el sentido conjuntamente a lo que establece los artículos 5, 11 bis. Bueno, como ustedes pueden apreciarlo, distinguidos amigos, pues van a notar que efectivamente pues el órgano jurisdiccional no accede a la petición realizada oportunamente, y esto obviamente nos conlleva a una limitación al ejercicio de la defensa de la persona. Pues he de decirles, y de hecho esta resolución tiene la característica de ser eminentemente apelable. Esta resolución que el juez efectivamente emanó oportunamente fue apelada y posteriormente fue declarada con lugar la libertad de la persona, puesto que los motivos, ojo, y esto es importante, los motivos o las circunstancias primitivas son bien importantes. Es importante establecer el por qué en primera declaración no se le dan medidas sustitutivas a la persona. Si bien es cierto, ustedes logran escuchar de que efectivamente en las circunstancias primitivas se establece que fue porque o oportunamente no se le otorgaron medidas sustitutivas porque la persona no pudo acreditar su arraigo. Ese fue el argumento del juez en primera instancia y por eso se cita oportunamente.
No obstante a ello, pues el juez contralor que conoce ahora mismo o que conoció oportunamente el proceso, hace referencia al ámbito a través del cual considera particularmente el señor juez de que se continúa con esta característica especial. Bueno, efectivamente, pues ya escucharon ustedes el audio y consecuencia de ello vamos a contestar las preguntas que van surgiendo, y nos pregunta la compañera Mónica que si la revisión de la medida de coerción se realiza en la etapa preparatoria. Fíjense que la medida de coerción tiene la característica que puede solicitarse en cualquier etapa del proceso, incluso si la persona ya o va a instarse o iniciarse un debate oral y público y la persona sigue en prisión preventiva, puede solicitarse en este caso una revisión de la medida de coerción. Es decir, no hay una etapa específica o no hay una limitación alguna para el ejercicio de la defensa y principalmente la obtención de la libertad de la persona. Consecuencia de ello, pues vamos a proceder, ya nos queda poquito, a la discrepancia. El artículo 116 del Código Procesal Penal nos establece que cuando en el transcurso de la investigación el querellante o el defensor discrepen de la decisión fiscal. ¿Qué es discrepar de la decisión fiscal? Discrepar básicamente significa de que, por ejemplo, yo solicité o yo insté ante el ente investigador un medio de investigación o que realizara una diligencia de investigación y no lo hace porque no se le da la gana, entonces es necesario instar una audiencia de discrepancia. El artículo 116 en el último párrafo, por favor, los que tienen a mano su Código Procesal Penal, van a poderle dar lectura al mismo y van a interpretar una situación que es bien importante. Y por favor, pónganle muchísima atención. Establece, último párrafo, si el querellante discrepa de la decisión fiscal, podrá acudir al órgano jurisdiccional de primera instancia, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas. ¿Por qué identifica únicamente al querellante? Y esto es importante porque normalmente el querellante es el que deriva o deviene a ser coadyuvante en la investigación. Ojo, pero eso no quiere decir que la defensa no pueda hacer valer su derecho a través de el derecho de igualdad. Por lo tanto, en este caso, pues en la audiencia correspondiente o en la audiencia que para el efecto se lleve a cabo, son el mismo orden de ideas. Definitivamente el juez indica hora y día de que se lleva a cabo la audiencia, concede la palabra al defensor o al querellante adhesivo para que expongan los motivos por los cuales discrepan con el Ministerio Público. Y particularmente, una vez han vertido sus argumentos, pues el juez inmediatamente va a resolver. Sin embargo, si resuelve favorablemente en favor de la pretensión procesal, es decir, en favor del querellante o del defensor, el juez deberá señalar las diligencias que debe realizar el ente investigador. Este aspecto, por favor, vamos a identificarlo y eso es importante, que cuando hablemos de la etapa intermedia van a entender el por qué es importante esta audiencia de discrepancia. Entonces, con esto, básicamente, distinguidos y apreciados amigos, pues prácticamente estamos dando por concluida una semana más de nuestras respectivas clases. A todos quiero agradecerles desde ya por su presencia a este salón virtual. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes en todas las partes del interior de la República que nos han visitado, a los compañeros que han tenido pues estar con nosotros en este salón virtual, darles desde ya pues las más amplias gracias. En nombre de la Universidad Rural de Guatemala, desearles que se encuentren todos felices en sus casas, que tengan un excelente fin de semana y particularmente pues que podamos, que definitivamente estamos en marco a nuestra educación virtual, que efectivamente estamos procurando pues de una u otra manera llevarla de una manera práctica, al menos en este curso, a efecto pues de que entendamos cuál es el objeto de las figuras jurídicas. Amigos, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta que realizar, este es el preciso momento para que puedan realizarlas y en caso pues no tienen duda alguna, pues yo voy a proceder a dar por terminada nuestra clase nuestra clase del día de hoy.
Nos preguntan acá si hoy es, si el otro sábado es el examen. Desconozco la información, amigos, no estoy seguro. En todo caso, pues, de ser la evaluación correspondiente, pues no vamos a recibir clases. Si no tenemos evaluación, entonces vamos a llevar a cabo nuestra clase número 7. Entonces, con esto, distinguidos amigos, nos preguntan acá que si se conectan a las 12:30. Sí, efectivamente, amigos, a las 12:30 continuamos con nuestra clase de Derecho Administrativo, ¿verdad? Que ahí no hay ningún cambio, ¿verdad? No sé, yo vi que alguien también me escribió que si se habían cambiado los horarios o algo, y no, los horarios siguen exactamente igual. El asunto es que recordemos de que yo les imparto el curso también los días sábados, domingos y días miércoles, el derecho administrativo y procesal penal el día lunes también, que es para los que quieran pues volver a escuchar la clase, pues pueden hacerlo perfectamente, y definitivamente la intención es siempre poderles ahondar un poquito más la información, y definitivamente todas las clases siempre tienen algo de diferente, ¿verdad? Y sí, nos pregunta acá la compañera Ivette Arreola, y efectivamente, compañera, nuestro examen entra hasta la clase número 6. Bueno, en este sentido, pues nos pregunta acá un amigo, pues establece que el párrafo de evaluación no se puede dar medidas sustitutivas. Vamos a ver, sí, definitivamente, amigo, la violación calificada, pues, digamos, ¿cómo le digo? El delito creo que no está tipificado como tal, ¿verdad? Pero, digamos, si hablamos o identificamos el marco del artículo 264, pues lo que prohíbe es otorgar medidas sustitutivas por el delito de violación, ¿verdad? Sin embargo, como en el Código Procesal Penal se establece el marco de la violación, que no se establece que sea calificado como tal, pues entonces hay casos en los que algunos les han otorgado medidas sustitutivas, aunque normalmente cuando son menores de edad, pues sí cambian las características y las condiciones, y efectivamente ahí sí siempre van a ser violaciones de carácter agravado. Por lo tanto, entonces, mis distinguidos y apreciados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las mañanas. El lunes, Oscar, a las 7 de la noche estoy impartiendo nuevamente la misma clase para que ustedes puedan estar en el presente curso. Bueno, con esto pues estamos concluyendo. Nos pregunta acá la compañera Noemí que la clase número 6, es que la clase número 6 o la semana número 6 no tenemos, no se programa como tal, porque esa semana es semana de evaluación. Entonces por eso es 5 y nos pasamos de una vez a clase número 7 o semana 7, particularmente por el ámbito de que la semana 6 es para sus evaluaciones. Bueno, distinguidos amigos, entonces el examen, Maritza, va a ser a las 9:30. Yo normalmente les inicio la clase 9:40 porque sé que ustedes vienen de otro curso anterior y obviamente es para que todos puedan pues tomarse su pequeño respiro y poder estar en clase en tiempo, ¿verdad? Bueno, con esto, distinguidos y apreciados amigos, pues desearles a todos la mejor de las mañanas. Cuídense mucho, éxitos y bendiciones, y recordemos que Universidad Rural somos todos. Hasta la próxima, cuídense mucho. Les recuerdo, si ustedes pueden, lo pueden escuchar las clases que ustedes quieran, lo pueden hacer los días sábados, domingos y lunes. Pero recordarles que su jornada para evaluaciones debe de ser, pues obviamente, su día asignado para que ustedes no vayan a tener problemas posteriormente. Bueno, amigos, cuídense mucho, éxitos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Extensivos saludos a todos los compañeros que nos han escuchado. Cuídense y nos vemos en una próxima ocasión. Buen día.